Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ajedrez? Tercer video referido a la defensa Nimzo-India en una de sus variantes más clásicas que venimos tratando en esta serie. Como recordarán, habíamos dicho en el video anterior que íbamos a tratar partidas más modernas y comenzamos en este caso con la partida entre Anton Korobov y Konstantin Tarlev del torneo de Ucrania de 2005. La partida, aunque no continuó en el mismo orden de jugadas, arribó a la misma posición en la jugada número 12 que estamos tratando en esta serie de videos. Así que comenzamos D4 caballo F6, C4 E6, caballo C3 alfil B4, E3 enroque, alfil D3 D5, caballo F3 D por C4, alfil por C4, C5 enroque, caballo D7 A3, alfil por C3, B por C3, B6 alfil D3, alfil B7 torre E1 y caballo E4, arribando a la posición que ya conocemos. El blanco está obligado casi a jugar dama a alfil B2, perdón. Y ahora el maestro Tarlev elige una nueva alternativa en esta posición, que no es ni caballo de F6, ni dama C7, ni toro C8. La jugada que pone en práctica es caballo G5. Con esta jugada, si bien deja de impedir mecánicamente el avance E3, E4, despeja la posición y permite que la dama negra asuma un rol mucho más activo. La partida continuó con caballo por G5, dama por G5, amenazando obviamente mate en G2. Las blancas lo impidieron por medio de F3 y aquí las negras utilizan una línea que ya habíamos estado viendo, o una idea que ya habíamos estado viendo en alguna partida anterior, jugando E5. De esta manera le intenta poner un freno a la posible ruptura de peones en el centro y que el alfil de B2 empieza a tomar protagonismo. Como bien sabemos, a lo largo de los dos videos anteriores estuvimos hablando de la importancia de impedir que el alfil que no tiene rival no asuma un protagonismo, dado que nos resultará luego muy difícil de controlar. En general, la manera que tiene el bando que lucha contra la pareja de alfiles es bloquear con sus peones o armar una cadena de peones que bloquee el accionar de este alfil. Aquí volvemos a la partida. Aquí las negras jugaron E5 y las blancas eligen dama E2. Y acá tenemos varias opciones para jugar. En la partida las negras eligieron torre A de 8, pero otras alternativas interesantes son caballo F6 y también torre de F E8. Vamos a analizar brevemente estas dos variantes. Caballo F6 permite que las blancas puedan jugar D por E5, dama por E5 y C4. Y aquí estamos en una posición un poco de difícil concreción de los temas que habíamos tratado anteriormente por parte de las negras. Fíjense que la posición se está abriendo
Sin embargo, no es tan fácil coordinar las acciones de las blancas para activar sus piezas. De hecho, si el blanco intentara en algún momento jugar E4, tienen que estar atentos a que están bloqueando su alfil de D3. Por otro lado, la dificultad de las negras es conseguir algún lugar para que el caballo pueda tener cierta actividad y no pueda ser fácilmente desplazado a través del avance de los peones E y F de las blancas. Aquí podemos retirar la dama a E7 y también a G5 como alternativas. Quizá lo mejor sea dama E6, pero habría que evaluar bien y comparar ambas líneas para ver cuál de las dos es mejor. Una posible continuación sería dama C2, presionando sobre el peón de H7 y luego de H6 alfil F5, dama E7. El blanco puede tener alguna iniciativa por medio de A4. Fíjense que no es tan fácil ahora iniciar amenazas, dado que el negro no tiene fisuras en su posición y eventualmente el avance de peones en el flanco rey no resulta tan claro como para que se concrete a manera de avalancha que desplace a las piezas sin que esto implique correr riesgos con la propia posición de su rey. Volvemos a otra posibilidad en la jugada número 16, luego de dama E2, que era torre F8, presionando vía rayos X a la dama de E2. Y si repetimos D por E5, D por E5, C4, las negras podrían elegir como jugada interesante dama H5. Nuevamente con esta jugada mantenemos cierta presión y el caballo de D7 podría ir a E5 para presionar sobre algunas casillas del ala rey y a su vez en E5 podríamos tener la opción de caballo C6 y caballo D4 si el blanco inicia la maniobra E3-E4. Otra jugada interesante luego de torre F-E8 sería jugar alfil B5. Esto impide por la clavada que el caballo se mueva, obviamente. Sin embargo, luego de torre E a D8, torre A D1, las negras podrían intentar jugar E4. De esta manera mantienen un freno, un bloqueo en la posición. Y si F4, las blancas están algo mejor luego de dama F5, D5, caballo F6, C4, caballo E8. La idea es ir a bloquear en D6, típica maniobra, ¿no? El caballo se constituye en D6 como un buen bloqueador y la casilla E5 está temporalmente bajo dominio del blanco, dado que un eventual F6 neutraliza esa amenaza. Así que esta sería una jugada interesante. Si las negras tal vez también tienen la opción de jugar un rápido A6 y B5, provocando la simplificación de peones en el ala dama y la caída del peón de D5 a cambio del de B, ¿no? Así que estas dos opciones son para considerar. Volvemos a la partida. Luego de dama E2, el negro eligió torre A D8, torre A D1, y acá las negras eligieron
la simplificación. Vamos a ver ¿por qué es esto? Bueno, básicamente porque aquí el negro no tiene la chance de jugar E4, que cierra la posición, que eso era posible vía torre Fe8, como vimos en el análisis anterior. Por tanto, acá decide simplificar jugando E por D4, C por D4. Otra opción era E por D, asumiendo que el peón D va a quedar libre pero aislado. Y tras C por D, caballo F6, las negras podrían intentar confiar en que hay un bloqueo importante al peón de D por medio de caballo D5. Sin embargo, el blanco tiene alguna ventaja luego de dama E5, evitando esa maniobra, dado que el peón tras el cambio de damas deja de quedar aislado. Volvemos a la partida. Luego de C por D, C por D. Otra opción era jugar a la espera jugando H6. El negro, sin embargo, decidió la simplificación de la tensión. Y luego de C por D, alfil D4, caballo C5, alfil B1, caballo E6. Y el caballo aquí tiene una buena posición. Una de las dificultades mayores cuando se lucha, cuando el caballo lucha contra el alfil, o en este caso contra la pareja de alfiles, es que tenga puntos de sostén el caballo. Si no, está deambulando en la partida sin posibilidad de asegurarse una buena casilla. Aquí habría que evaluar, tras alfil B2, como se fue en la partida, torre Fe8, rey H1, la simplificación de las 4 torres. Otra posibilidad interesante para las negras era dama H4. Sin embargo, el maestro Tarlev eligió torre por D1, torre por D1, torre D8, torre D8, dama D8 y dama C2. En este caso, creo que corresponde analizar para la validez o no de la jugada caballo G5, es la jugada número 13 de las negras, como se ve en el diagrama, es si este final es defendible para las negras o no. Todo dependerá entonces de esa valoración para determinar si es jugable esta línea o no. De todas maneras, a lo largo de toda la secuencia hemos ofrecido algunas alternativas para no caer en este final. Pero reiteramos, para saber si este final, si esta variante funciona, hay que hacer un análisis detallado de esta posición. Muchas veces las valoraciones hay que hacerlas de manera retrospectiva, ¿no? Hay como una película, volver hacia atrás, ir de atrás hacia adelante para valorarla en su verdadera dimensión. Bueno, volvemos a la posición inicial tras la jugada número 13, alfil B2, y aquí en la partida entre Grigori Kaidanov y Barujan Akobian del campeonato de Estados Unidos del año 2012, Akobian introdujo una nueva idea en la posición, que no es ni torre C8, ni dama C7, ni caballo de F6, ni caballo G5, sino hizo una jugada que a primera vista tiene un mal aspecto, y esa jugada es F5. ¿Qué permite F5? Lisa y llanamente clausurar por un buen rato la ruptura E3, E4. Si ahora si el blanco quiere llevar a cabo esta maniobra, requerirá de un poco más de preparación
no solo retirando el caballo de F3, sino preparando F3 y E4. Esto es siempre y cuando quieran retomar de peón en la casilla E4. Así que aquí Kaidanov eligió jugar C4, automáticamente pone en funcionamiento el alfil de B2, amenazando la captura, digamos como opciones para activar el alfil, o el avance de 4D5. De momento todas estas están bien controladas por las negras. Otra opción para considerar es dama B3, atacando el peón de E6, que a todas luces es la principal debilidad de las negras. Y una continuación similar a lo que ocurre en la partida sería jugar torre F6, y si ahora C4, torre G6. La torre se ubica activamente, como en muchas otras variantes de esta misma defensa nimzo-india u holandesa o similares. Y el negro tiene algunos temas sobre la casilla G2 que el blanco tiene que estar siempre considerando. Otra alternativa en lugar de torre F6 sería jugar dama E7, y aquí luego de torre a D1, torre a D8, y la partida podría conseguir. Quizá el blanco tenga una leve ventaja, pero el negro puede esperar con cierto optimismo el desarrollo del medio juego. Así que volvemos a lo que jugó en la partida, y eso fue con C4, dama E7 y A4. Esto ya lo vimos en varias partidas anteriores. Las blancas intranquilizan a las negras al disponer de una nueva idea temática de jugar a 4 a 5, provocando cierta tensión y obligando de alguna manera a que el negro no pueda fácilmente llevar la torre de A8 al centro o a la columna C, por ejemplo. En este caso, el gran maestro americano de origen armenio Akobian eligió jugar a 5, dando por tierra esa opción. Sin embargo, surge la dificultad de cómo hacer para defender el ala dama si el peón de B es presionado, ¿no? Y esto puede ser presionado vía dama B3, que podría seguir con torre F6, torre a D1, torre G6, y aquí es interesante jugar D5, o como fue en la partida, que luego de A5 las blancas eligieron torre B1 con idea de retirar el alfil a la casilla A1 y presionar sobre el peón B, impidiendo al caballo D7 moverse. Ahora las negras trasladaron su torre de A a D8, dado que la columna A ya está cerrada por mucho rato, y luego de alfil A1 volvieron a una maniobra que vimos recientemente, torre F6. Aquí las blancas tienen que evitar caminos falsos, como por ejemplo D por C, que parece que amenaza ganar calidad. Sin embargo, tras caballo de D por C5 contra alfil F6, dama F6, el negro quedó con ventaja, como lo demuestra torre por B6, torre por D3, con dos piezas por torre y peón, lo cual nos parece insuficiente para mantener el equilibrio. En lugar de alfil F6,
probablemente es mejor, no probablemente, seguramente es mejor alfil D4 y tras torre G6, alfil F1. Y nuevamente el negro regresa con su caballo a D7, dama C2 y caballo de C a E5, amenazando alfil por F3. De todas maneras, creo que la posición merece un análisis más detallado, pero el negro no tiene dificultades, sino todo lo contrario, está muy bien. Kaidanov, sin embargo, elige jugar tras torre F6 D5. Y acá sí resulta insuficiente la entrega de calidad con E por D, por alfil por F6, dama por F6, dama B3, y si dama E6, torre E de 1, H6, jugada de espera, C por D5, alfil D5, dama C2. De todas maneras, hay que evaluar, pero no está tan claro que el negro tenga compensación por el material. De todas maneras, nuevamente requiere de un análisis más detallado. Te sugiero que detengas el video y analices 5 o 10 minutos para hacer una evaluación más precisa de esta posición. Bueno, me parece que la posición es muy interesante. Hay una leve ventaja blanca o una compensación, pero no es tan claro cómo el negro podría iniciar un juego activo. Tampoco es que las blancas están para derrochar ideas, pero las negras deberían prestar atención a varios factores para no comprometer su posición. No hay un rol activo. Una opción sería mover el caballo de D a F6 como para activar, pero quizá en algún momento el caballo deba volver para defender al peón de B6, que puede ser atacado vía torre B2 y torre D1, B1. Otra opción interesante podría ser caballo D6, pero sin embargo tomar la decisión de iniciar un ataque vía C4 merece una consideración muy importante para no comprometer el inestable equilibrio que presenta la posición. Así que es una alternativa interesante, pero volvemos a la jugada número 18, en la cual Akobian eligió jugar la jugada más directa, que es torre G6. Y luego de alfil por E4, otra opción era intentar D por E6 y tras dama por E6 las negras se encuentran en buena posición. Si alfil E2, dama E7 y nuevamente nos encontramos en una posición de equilibrio dinámico. Otra alternativa, quizá un poco más arriesgada, parece ser caballo H4 y ahora torre G4 y pierde obviamente G3 por torre por H4, G por H4 y dama G6 ganando. Y si alfil por E4, las negras quedan con ventaja decisiva luego de alfil por E4 con múltiples amenazas. Por tanto, D por E6 no parece la principal opción, así que volvemos al alfil por E4, F por E4,
Y ahora las negras tienen que jugar con... las blancas tienen que jugar con cierta actividad, dado que si juegan caballo de 2, E por D5, C por D5, dama G5 amenazando mate, G3 y dama por D5, y la posición blanca creemos que es muy difícil. El blanco ha perdido un peón y todavía sigue teniendo amenazas en el flanco rey difíciles de contrarrestar. Por tanto, Kaidanov eligió jugar D6 y ahora las negras se lanzaron a un juego táctico en vista de que dama F7, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, alfil A6, dama B3, los dejaba en una posición inferior. El alfil de E5 es mucho más fuerte que su homónimo de A6 y el blanco tiene con el alfil de E5 la posibilidad de controlar posibles ataques de las blancas en el ala rey, mientras que las negras deben prestar la atención al peón de libre y también a la debilidad del peón de B7, de B6, mientras que, como dato adicional, pero no menos importante, es que la torre de G6 ha quedado fuera de juego. Así que volvemos a D6, las negras eligieron torre por G2. Y el truco está en que tras rey por G2, E por F, rey H1, las negras tienen una buena partida con dama H4, torre G1 y E5. De esta manera, el peón de D está controlado, la dama ejerce una muy buena presión en el ala rey y el alfil de B7 puede incorporarse al juego mediante alfil E4 haciendo un importante bloqueo de la posición. Si bien el caballo de D7 no puede moverse, nos queda disponible todavía la torre de D8 para operar y presionar sobre el débil flanco rey de las blancas. Aquí Kaidanov jugó dama de 2, permitiendo la comunicación de ambas torres y amenazando, por ejemplo, torre G3, torre de B a G1. Las negras jugaron alfil E4, pero también era posible torre E8. Así que volvemos a alfil E4, torre de B a C1, torre E8, torre G3, torre E6, y aquí el negro tiene la amenaza de torre E6, H6, presionando sobre el peón de H2. Presumimos que ante el apuro de tiempo las blancas no consideraron en su justa medida esta amenaza y jugaron torre de C a G1, que es perdedora. Lo mejor hubiese sido torre de 1 y tras G6 rey G1 con mejor juego por parte de las negras, pese a la calidad de menos. El blanco no puede crear contrachances, por lo tanto las blancas tienen dificultades y la evaluación justa sería leve ventaja negra por la posibilidad de generar de manera lenta amenazas en la posición, preferentemente del flanco rey. Así que volvemos a torre de CG1 y tras torre H6 no es posible obviamente la defensa de H3 debido al mate dama por H3, torre por H3 y torre por H3.
por lo tanto las blancas jugaron torre por G7 y tras rey F8, torre G8 jaque, rey F7, torre D1 a G7, el rey negro queda fuera de amenazas con rey F6. Y si ahora torre G1, rey G1, dama por H2 y a rey F1, el negro tiene una jugada ganadora que te invitamos a descubrir. Puedes detener el video si no la ves rápido, y si no, te recomendamos nuevamente detener el video y pensar unos minutos. Bueno, las negras ganan con torre G6 y luego de torre por G6, H por G6, y no hay forma que no cueste muchísimo material, y aún así la amenaza va a seguir latente, de detener la amenaza dama H1 con mate. Bueno, volvemos a la posición inicial de análisis de esta variante, y ahora vamos a ver una partida entre Ari Dale y Robin Van Kempen, del torneo de Tata Steel, el torneo B del Behance del año 2015, la cual el negro utilizó la misma idea de Akobian, que fue F5. Habíamos previsto o considerado en el análisis de la partida anterior la jugada C4 y dama B3 como opciones. Aquí el blanco eligió alfil F1, tomando medidas ante la posible amenaza torre F6, torre G6. Las negras jugaron torre F6 y aquí el blanco comete una imprecisión, que es jugar caballo E5. Lo mejor probablemente sea jugar C4 y tras torre H6, dama C2, y acá tenemos dos maneras de encarar la posición. Una tranquila, jugando dama C7, quizá el blanco deba recurrir a H3 para evitar posibles complicaciones sobre el peón de H2, o jugar G5. De esta manera el negro se lanza a un ataque frontal sobre el enroque de las blancas. Y bueno, aquí el negro tiene una partida muy interesante. La partida en sí es muy interesante y dependerá de la creatividad de ambos jugadores para volcar la partida, la posición a su favor. Así que volvemos a torre F6. El negro amenaza la maniobra que ya vimos de trasladar la torre a G6 o H6 para presionar sobre el flanco rey, combinado con el alfil de B7, y el blanco tiene la mala idea de jugar caballo E5. Y aquí las negras juegan torre H6. Otra alternativa era jugar caballo por E5 y luego de D por E5, torre G6, torre por D8, torre por D8, torre D1, y es interesante caballo D2 con buena partida. Así que volvemos a torre H6, y aquí las blancas no tenían otra opción, me parece, que jugar caballo F3 y perder un tiempo, pero creo que no quedaba otra. Ahora sí, las negras con tiempos extras tienen la posibilidad de G5 con una fuerte iniciativa. Sin embargo, eligieron jugar F3
que lo lleva a una posición claramente perdedora luego de dama h4 y tras f por e4, dama por h2 hay ataque. La otra alternativa era jugar h3 evitando dama por h2, pero tras dama f2, rey h1, torre por h3, g por h3, caballo g3 da mate. Así que volvemos a la jugada número 17, f por e4 y tras dama por h2, rey f2, caballo por e5, d por e5, las negras tienen que jugar con cierta precisión para definir el juego. Te invito a detener el video y pensar unos 5 o 10 minutos cómo el negro puede rematar esta posición. Bueno, la jugada clave aquí es dama h4. Y si el rey se va a e2, sigue alfil a6 jaque, rey d2, torre de 8 jaque, rey c2 y dama por e4 ganando. Otra posibilidad defensiva era jugar rey g1, pero acá el negro no tiene que impacientarse y jugar f por e4 con idea de torre a8 f8 y luego la amenaza de dar jaque con dama. Así que la única alternativa que encuentran las blancas para detener eso es simplemente dama d6 y luego torre f8 entregar la dama por la torre, pero creemos que la falta de coordinación de las piezas blancas hace que el negro tenga nuevamente una posición ganadora. En la partida tras dama h4 las blancas eligieron g3 y tras dama h2, alfil g2, alfil por e4 el ataque es muy fuerte, única torre g1 y aquí define torre g6 y si dama d2, torre por g3, rey f1, alfil por g2, torre por g2, dama h1 gana. En la partida tras torre g6 el blanco eligió rey f1, pero tras torre por g3 abandonaron. Muy interesante la partida de las negras, conducidas por Robin van Kempen, pero claro está, las blancas no jugaron con mucha consistencia. Lo interesante es que un par de partidas después las blancas volvieron a repetir la variante y en esta ocasión mejoraron su juego. Bueno, por último volvemos a una partida del maestro internacional australiano Ari Dale, en este caso jugando contra Robert Wayne Smith. Las negras eligieron nuevamente f5 y tras c4, como la partida de Kaymanov-Akobian, las negras introdujeron la maniobra dama f6. La idea tiene cierta similitud con otras partidas. El negro intenta trasladar una pieza pesada hacia el flanco rey por medio de dama c2, dama h6. Habría que considerar dama g6 a ver si no es mejor que dama h6. Tras a4 a5, torre a d1, las negras jugaron caballo g5 y tras caballo por g5, dama por g5, eligieron alfil f1. Era muy interesante d5, maniobra similar a otras partidas, porque no es posible para las negras ganar el peón tras e por d, c por d, alfil por d5 por la fuerte jugada f4. Y si dama g6, el blanco tiene la sorprendente alfil c4 y tras alfil c4, dama por c4, el negro tiene que
sostener el caballo de D7, dado que no es posible, por ejemplo, rey H8, por lisa y llanamente torre por D7, y si torre F7, nuevamente torre por D7 gana porque la torre de F7 está clavada. Así que las negras no pueden confiar en dama F7 porque ganan por medio de torre por D7 y si dama por C4, torre por G7 con ventaja decisiva. Así que D5 es una muy buena alternativa. Las blancas eligieron jugar un poco más conservadoramente alfil F1, alfil F3, interesante, torre D2, torre a D8 fue lo que eligieron en la partida. Otra opción era jugar alfil E4, dama D1, C por D y E por D. Creemos que el blanco está mejor. Y la jugada para considerar es torre a E8, manteniendo la tensión y evaluando en algún momento quizás jugar E5. En la partida eligieron torre a D8, rey H1, alfil E4, dama D1, caballo F6, pero tras F3, alfil C6, D5, E por D5, C por D5, alfil D7, dama B3, dama H4, llegamos a una posición en la cual nos parece que el blanco tiene una mejor partida. En la partida Ari Dale eligió torre A1 defendiendo el peón de A y permitiendo que la dama pueda cumplir otro papel. Torre B8, alfil E5, con una importante ventaja. Bueno, con esta partida ponemos punto final al análisis de esta interesante variante. No lo tomen obviamente como algo definitivo, pero sí como puntas para evaluar esta posición que surge en una variante clásica de la defensa nimzoínea, en la cual vimos una evolución de las opciones de ambos bandos. Lo que sí se puede hacer es copiar el método de hacer un análisis a lo largo del tiempo de una variante para nutrirnos de información y tener unos cimientos mucho más sólidos a la hora de jugar determinadas aperturas. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Hasta la vista.